Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, esperando a Silvana y les cuento que los últimos 3 domingos estuvimos haciendo Zoom para desglosar un cuento hermoso que hemos leído y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado y lo estuvimos discutiendo con Silvana y la verdad que agradecerles a todos los que participaron, porque fue una experiencia muy linda, aprendimos un montón, gracias por los aportes. Y hola, ¿cómo estás? Bien, Bien. vos, Bien, muy estaba bien. diciendo de que bueno, que hacía un par de domingos que no estábamos y que habíamos estado haciendo el Sí, Zoom. sí, Y qué lindo que fue y agradeciendo a todos los que participaron la experiencia acerca re de linda. este libro tan lindo. Gracias por las aportaciones y por todo lo que aprendimos. Y bueno, a los que estén interesados en verlo, en leerlo primero y después ver un poco cómo lo fuimos desglosando. Hola María. Están los 3 videos que hicimos en Zoom, en, en el, o sea, en la cuenta de Silvana Rusa, o está en mi cuenta, en Be Yourself with Biocel, Roxana, en Facebook, en Instagram, y bien, también tenemos en YouTube, que tenemos una cuenta que se llama Contame, y bueno, lo pueden buscar a través de Contame o poner el nombre de Silvana Rusa o Roxana Corp, que lo van a encontrar todos los videos y otros videos más que estuvimos haciendo. Así que claro. si se lo perdieron, No, que está bueno para que tal vez si lo leen pueden ir viendo cómo lo fuimos trabajando. sí, que Sí, está lindo muy lindo, muy lindo. leerlo Así así. que bueno, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Con qué vamos a empezar? Un tema muy interesante que también se vio algo en el libro, Sí, y de ahí sí, decidimos, o Silvana tuvo la idea de tratarlo un poco más este tema, porque la verdad que es muy lindo y bueno, y creo que es el comienzo de toda persona, de ser humano, ¿no? Entonces es interesante quizás hablar desde ahí, desde ese punto, la esencia sí. de cada uno, ¿no? Es la esencia, claro. Por un lado es el comienzo, o sea, de uno, del ser, pero por el otro es como una etapa final en el sentido de búsqueda, ¿no? En este trabajo que uno hace de introspección y cuando uno quiere buscar adentro. Justamente lo que yo venía pensando es, bueno, ver un montón de temas que vinimos trabajando en los vivos que justamente nos ayudaron o fueron parte de este proceso para trabajar al niño interior, Ujú. que es el tema que, bueno, que queremos trabajar hoy, que también lo pudimos trabajar en el libro. Eh, el niño interior es, bueno, viene de la psicología de la Gestalt, es un concepto de, ellos lo dicen que es una estructura psíquica que es vulnerable, porque justamente tiene que ver con lo más esencial, con el niño, con lo más puro y sensible del yo, ¿no? Es como y no vulnerables, sí, al margen de que, porque pues, la palabra mismo cuando se separa significa eso, que se hiere, pero en el sentido que es donde los sentimientos y las emociones son bien vivaces, o sea, bien puras, ¿no? Donde son realmente, es la emoción plena, Ujú. la que se siente cuando uno es pequeño. Sin censura, Eh, ¿Cómo? sin censura. Sin censura, claro, es la más pura, exactamente. Y lo que viene a trabajar este niño, y yo después ahí quería ir metiendo todos los temas que fuimos hablando en los vivos, lo que uno tiene que hacer para poder conectarse con el niño interno es un proceso, es un camino, es un trabajo para el desarrollo personal, que es lo que veníamos diciendo esto del autoconocimiento, ¿no? Ujú. Pero previamente a esto uno tiene que observarse y en este desarrollo personal lo que uno quiere es sanar, ¿no? Con esta observación, con este autoconocimiento. Pero bueno, lo primero
que uno debe hacer, y es de lo que se trata este niño, porque este niño interno tiene vivencias en las cuales tal vez fue herido, ¿no? Porque todos cuando somos chicos lo que queremos es recibir amor, y a veces buscamos de cualquier manera, con un llanto, con un capricho, haciendo monerías, bailando, bueno, algunos tienen o encuentran alguna forma más sana, más agradable, y a veces uno no, e intenta hacerlo de cualquier manera, porque uno necesita el amor del otro y ser aceptado y valorado por el otro, entonces hace lo que esté a su alcance. Y estas partes, o sea, de la personalidad, lo que están separadas, que con esto también veníamos hablando, ¿no? Con esto de cuando uno busca las emociones y en la adultez nos empezamos a fijar qué nos produce tal situación, por qué nos vemos angustiados, por qué hablamos, por qué nos sentimos en esta crisis de tal o cual manera. Y como decías vos muchas veces, bueno, lo que se separa es la emoción del pensamiento o la emoción de ese acto o de esa experiencia que me lleva a esa situación. Lo que hace este niño interior son los moldes de las experiencias que después vamos a tener, que son las mismas, o sea, no importa el nombre que le pongamos, pero siempre tiene que ver con todas nuestras relaciones, y a partir de eso laborales, afectivas, con hijos, con parejas, y eso va a ser el molde que tenemos de cómo vamos a actuar, de cómo vamos a buscar ese amor y ese reconocimiento y el afecto con los otros. Eh, entonces, bueno, por eso a veces se manifiesta de distintas maneras. Entonces hay momentos, esta separación, por ejemplo, tenía que ver, que en un momento lo charlábamos cuando hablábamos de callar, y cómo lo que callamos se pone en el cuerpo, ¿no? Se manifiesta en el cuerpo, por ejemplo, con esta separación. ¿Por qué? Porque hacemos por culpa, para no hacer sentir mal al otro, por miedo a que el otro reaccione mal, o por temor, lo que hacemos es ponernos máscaras o personajes para poder agradar al otro, ¿no? Porque sentimos que si no tenemos, empezamos a hacer esa interpretación, que si no tenemos determinadas actitudes, que no nos comportamos de tal o cual manera, el otro no nos va a querer o no nos va a aceptar tal cual somos. Pero a su vez, y esto también tenía que ver con los mandatos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento a tener para... ¿Qué se espera de un niño? ¿Qué se espera de nosotros? ¿No? Y de nosotros después, claro, exactamente. Por eso digo que estaba bueno, tal vez todo el trabajo que vinimos haciendo, tal vez buscando estos temas que a todos nos interpelan y nos pasan, a la mayoría de los seres, y de las personas que nos pasa que tenemos estas cosas, estas cuestiones para desarrollarnos, y por eso a veces en algunos momentos nos sentimos trabados o nos sentimos frustrados, y también veíamos en esto a los mandatos, ¿no? Porque a veces no sentíamos que éramos lo que el otro esperaba de nosotros. Entonces, justamente tiene que ver con este niño, y que dicen se manifiesta de manera consciente, o sea, hasta ser escuchado, que en realidad, bueno, en otras teorías, la Gestalt lo toma desde este lugar, en otras teorías es el inconsciente, se manifiesta todo el tiempo, en los actos fallidos. Por eso, conscientemente, tal vez cuando queremos hacer este trabajo y este proceso en terapia, ¿no? Que venimos a juntar este sentimiento, el pensamiento o la experiencia vivida, la ponemos en conexión con con la emoción que traemos, e inconscientemente en todo esto, en el enojo, en el malestar, en reacciones impulsivas, en callarnos, bueno, esto, en enojarnos, en tener bronca, en estar tristes o angustiados o ansiosos. Esto es lo que se manifiesta inconscientemente. De alguna Por eso, manera, para sintetizar lo que estuvimos hablando sí, hasta ahora, es como que
uno nace con con deseos, ¿no? Con niños con aptitudes, eh, sí, con aptitudes y deseos en el cual necesitamos al otro para ayudarnos a descubrirnos, ¿no? El otro es en donde nacemos, el medio ambiente que nacemos, ya sea desde los padres, por supuesto primero, desde lo social, etcétera. Pero de alguna manera, siempre, la mayoría de las veces este chico no es visto, y no se le ayuda a ver sus aptitudes y sus deseos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos como cierta imagen de lo que esperamos de un chico, ¿no? Entonces, a veces imponemos esas cosas ya hasta desde muy pequeños, ¿no? Desde, como yo digo, a veces hasta dentro de la panza uno ya identifica a un chico. Si se mueve mucho va a ser inquieto, si se mueve poco va a ser dormilón y muy tranquilo. O sea, sin conocerlo ya le estamos poniendo actitudes. Entonces, esto hace... También por propios miedos, ¿no? Y temores. Miedos que nos ponen, que no tienen que ver con uno, sino con lo que el otro tiene miedo, ¿no? Si mi mamá tenía miedo a los, no sé, a los ratones, es como que a mí me queda ese miedo porque de alguna manera me lo va a traer, o miedo a, no sé, a salir, o lo que es todo fuera de la casa, lo Va a fuera... ser tan cuidadosa conmigo que después yo voy a tener un temor. Tiene que ver con la personalidad, por supuesto, porque si no se podría decir que si todos son los tres hermanos, los tres hermanos van a ser iguales, no. Tiene que ver también con algo de ¿Y personalidad. qué toma cada uno de eso? Exacto, entonces lo que hace que sin querer de a poco esta esencia con la que nosotros nacemos, de a poquito, y no digo, puede ser toda o parte, ¿no? Se va escondiendo. Como vos exactamente dijiste, para agradar al otro, porque es una manera que uno aprende, ok, si yo hago feliz a mi mamá, a mi papá, a la maestra, ellos van a estar contentos conmigo y me van a querer, ¿no? Entonces uno de alguna manera guarda lo que uno desea a veces y lo que uno quiere por agradar a otro y toma este tipo de, ¿no? O nos ponen en un rol, tenés que cuidar a tus hermanos, sos la mayor y sos responsable de cuidar a tus hermanos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso después de alguna manera se manifiesta porque en carreras a seguir, ¿no? Somos una familia de doctores, te toca ser doctor también. ¿No? Entonces, de alguna manera después esto, como vos decís, empieza a manifestar este niño interno cuando uno siente que a pesar de que tiene todo eso, no es feliz. ¿No? ¿Qué pasó? No está contento, sí. Y ahí, por eso. Y ahí es donde lo podemos trabajar. Bueno, no sé si vos lo vas a decir un poquito más adelante, cómo podemos trabajar este niño interno. Sí, por eso, que esto también lo fuimos, después otros temas que fuimos tocando fue esto de poder hacer foco para estar en el presente, que esto también es importante, y para poder observarnos, como decíamos siempre, poder estar viendo qué nos pasa, en vez de reaccionar, en vez de enojarnos, en vez de pasarla mal, porque también esa energía que está en el cuerpo y repercute en nosotros de una manera distinta que si nos ponemos con otra actitud positiva o con un mejor estado. Y por esto es la necesidad del autoconocimiento, ¿no? Como hablábamos en el libro, que en el libro habla de los miedos, justamente, y habla del deseo, que a veces deseamos hacer muchas cosas, pero no tomamos la decisión, por eso siempre nos sentimos frenados, nos sentimos que nunca estamos llegando a ese lugar, aunque, como vos decís, hayamos realizado un montón de cosas. Entonces es necesario, aunque a uno le cueste, eso también iba a decir al principio, porque uno siempre habla del pasado. No es porque se tenga que quedar en el pasado y arreglar todo el pasado para llegar acá, pero es de la única manera que tenemos, es de una de las maneras que tenemos de que este conocimiento justamente que tenemos sobre nosotros sea más genuino, porque es donde ahí nos sentimos más, donde somos más auténticos, ¿no? Donde fuimos
con esto de poder sacarnos de encima los mandatos, porque así poder ser, esa es nuestra forma, sin personajes, sin máscaras, sin agradar al otro, donde nosotros nos sentimos bien, no importa cómo se sienta el otro con nosotros. Agradarnos a nosotros mismos. Exactamente, pero es necesario por eso retroceder para ver dónde nos sentíamos felices con esos nenes que no tenían prejuicios, que todo era súper emoción y diversión y pasarla bien y alegría y expresarla de una manera que también la empezamos a ocultar porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos en ridículo, porque nos sentimos que ya somos adultos y no tenemos que jugar, por ejemplo, o que bailar como locos, aunque lo sintamos, aunque no tengamos ritmo, como para si todo tuviéramos que aprender y ser buenos, ¿no? Para todo, si uno tiene ganas y le hace bien, no es necesario ser bueno. Entonces, es esto de O reírse o llorar, ¿no? A veces también, esos te reís permisos. mucho, sos muy llorona, ¿no? Esas cosas. ¿De dónde Sí, acá viene? dice es aprender de dónde viene lo que sé y si me lo planteo y si viene en mí o me lo impusieron, exacto. Ver si es un sentimiento propio o si es un sentimiento ajeno, si es un sentimiento exacto, impuesto o dado, pero no innato de nuestro, ¿no? Entonces, es esto, y lo que nos pasa muchas veces es que hacemos este trabajo, este ejercicio, y aprendemos un montón de esta experiencia, pero a veces nos vuelve a pasar que nos volvemos a trabar o a frustrar o nos volvemos a sentir mal con nosotros y lo importante es que este trabajo tiene que volver a hacer. Por eso no es que uno tiene que hacer un trabajo profundo y trabajar esto meses o años, no, es solo ir a saber lo que sentíamos. Y como vos creo que fue en el libro que lo dijiste esto de la emoción, que esa emoción es bien porque es importante, tal vez es más importante lo que sentimos en ese momento cuando éramos niños que lo que sentimos ahora con eso, porque esa emoción quedó como molde Ujú, primero. ujú, Entonces, y no solo que quedó como molde, sino que fue la que nos hirió ujú. y la que sentimos, que entonces cada vez que actuamos de determinada manera, para no volver a herirnos, actuamos enmascaradamente para obtener lo que queremos, Ujú. ya sea Sí, aprobación, afecto. o también cuando uno, como un niño, agradar al otro, es el tipo de relaciones que uno crea, con Ujú, amigos, con la familia, con exacto, parejas, con los hijos, ¿no? Entonces es como sin querer estamos repitiendo un molde también que no nos pertenece, que, que, exacto. que no es de la manera que uno actuaría. Entonces por eso, pero sin querer uno lo repite, es algo inconsciente. Entonces, porque aquellas personas que dicen, por ejemplo, pero siempre encuentro al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer. No, no es que, que siempre se elige ese mismo tipo de hombre o ese mismo Ujú, tipo de mujer porque uno elige el tipo de relación. Porque de alguna manera es como, ok, lo que no pude lograr con mis padres, que me se han visto, voy a tomar como el mismo tipo de relación, pero esta vez me van a ver, se va a dar cuenta de quién soy yo, esto va a cambiar, va a ser una relación diferente. seguro. Realmente no. Por eso tantas Sí. equivocaciones una tras de otra. Cuando uno Las repeticiones. descubre esas emociones, descubre uno quién es y que no es la manera de tener una relación eh, teniendo que agradar al otro, entonces, sino que nos tienen que ver a nosotros y querernos como somos. Entonces, el tipo de búsqueda de relación que uno tiene, de pareja o de relaciones de amigos, es diferente, ¿no? Eh, Seguro. y esto lo trabajamos mucho en terapia, Silvana es y yo lo hacemos mucho en terapia, pero no es necesario solamente en terapia, se puede practicar Ujú, también desde casa. Por ejemplo, como siempre decimos, la escritura, ¿no? Empezar a pensar o hacer cosas o juegos que uno hacía en esa época,
o, ya les digo, ponerse a escribir de lo que se acuerdan, de qué época de uno nos acordamos, de cuando éramos más chicos, más grandes. Hay gente que tiene recuerdos hasta de cuando tenían 2 o 3 años, es increíble. Y bueno, y conectarnos con con ese niño. En terapia que capaz alguna vez si hacemos un Zoom acerca de esto, sería re interesante hacer un ejercicio con todos los que quieran participar. Yo hago un ejercicio, así es, con los pacientes para de alguna manera conectarnos con ese niño interno. Y les aseguro que creo que no me acuerdo una vez que esa persona cuando termina el ejercicio no esté llorando, porque es muy emotivo encontrarse con ese niño y cómo se presenta ese niño. Es sumamente interesante. Sí. Entonces, es como un ejercicio de no solo encontrar al niño, sino recuperarlo y uno hacerse cargo de ese niño. Sí. Es muy lindo. Me parece que como los ejercicios, que esto lo dijimos un par de veces, eh, porque uno dice, a veces a uno no le da ganas de ponerse a escribir o decir que todos los días lo voy a escribir, como diciendo, es necesario, una vez que lo escribí ya está, quedó escrito. Pero la realidad que nos pasa a la mayoría es que uno empieza, ¿no?, con el día y arranca y no para. Y primero es poder dedicarnos un momento. Y segundo es como, bueno, que eso quede en la cabeza. Una vez que uno, que lo diga en voz alta, hablar en voz alta es buenísimo. Uh-huh. El otro día alguien nos decía, por eso estudiaba en voz alta y me servía y me quedaba más. Bueno, tiene una doble, cuando a veces uno lee y lee en voz alta, está usando, como hablamos siempre, 2 sentidos, ¿no? Y está repitiendo y se está escuchando, o sea, la visión, el olfato, no, y 3, o sea, y encima se está oyendo, o sea, es como que el cerebro va trabajando desde distintos lugares con eso. Entonces, es esto, un dialogar con nosotros mismos eh, y decirnos cosas buenas, lo que nos gusta de nosotros, qué queremos hacer, qué queremos ser cada día o en un proyecto o en un futuro o en poco tiempo. Eh, qué queremos y qué queríamos también, porque a veces hay cosas que dejamos porque no tuvimos tiempo, porque salieron otras cosas, porque tuvimos problemas, una crisis, lo que sea. Decirnos cosas positivas, bueno, la meditación, la respiración, todo eso le da una energía al cuerpo que empieza a ser un círculo vicioso, porque piensen también que en realidad esto de arrancar el día y seguir nos trae un círculo, en vez de, dije vicioso, me fallé, un círculo virtuoso, y hacemos esto, un círculo vicioso, ¿no? De no poder parar, de no poder darnos un tiempo para nosotros, de no poder hacer algo lindo y bueno para nosotros, algo que nos haga bien. Entonces esto de también jugar, uno a veces le cuesta mucho más cuando no hay chicos en la casa, pero cuántas veces hay gente que pasa por una plaza, y esto lo dicen mucho y se lee mucho también, y le da ganas de amacarse o de tirarse un tobogán y dice semejante grandote, no puedo. Ahora me hice acordar de cuando uno ve algo, fotos es interesante también ver. Fotos, Fotos de cuando sí, éramos chicos y qué nos hace, sí, cuando vemos alguna foto, si nos hace recordar algo, si nos vemos contentos o si nos vemos, ¿no? Eso es interesante sí. también. Y esto, bueno, también de reírse, que a veces uno le cuesta tanto, o por lo menos reírse por pavadas, por cosas tontas, y esto de tomar esa actitud de empezar a reírnos más seguido, porque a veces fuera es una actitud, mira, me salió la palabra, pero debe ser inconsciente. Es una actitud a veces que nos ponemos que no, bueno, no me río, pues estoy nerviosa porque estoy preocupada, porque tengo que estudiar, porque tengo, ¿entendés? Bueno, sí, es algo positivo, y vamos a ir con otra energía a hacer lo que tengamos que hacer. Y después eso también, estar acá, en el aquí y ahora, y que cuando no podamos estar en el presente, porque nos cuesta a todos y mucho, hacer alguno de estos trabajos, porque escribir es un trabajo presente, hablar con nosotros mismos es un trabajo presente, mirar fotos, jugar,
bueno, respirar, es un trabajo de ahora y que me estoy conectando en este momento conmigo y no dejo que el resto me invada, ¿no? Otra Eh, cosa también que podemos hacer es preguntarle a los otros, o sea, a gente que estuvo alrededor nuestro cuando éramos chicos, cómo nos veían, mm, cómo nos veían, otros. nos veían, claro, contentos y a veces nos veían tristes, y cómo nos veían. Eso es muy interesante Sí. de ver, la Y un trabajo que percepción. hicimos también es del nombre propio, ¿no? De escribir algo, lo que salga del nombre. Y sí, eso es muy interesante Sí, que también, trae. ¿no? De dónde, Sí, cómo proviene el nombre, quién lo eligió, sí, qué le significa para los otros y para ustedes, y si lo mantendrían. Es también, si claro, lo mantendrían ese cambiaría. nombre, lo cambiarían. Es muy interesante eso. Sí. Y como me parece como muy importante de todo esto que estuvimos diciendo, que esto de dejar a los mandatos de lado y de agradar al otro y dejar de pensar en sentir culpa y si el otro se pone mal y que uno cuando empieza a trabajar con uno y a mirarse a uno y a hablarse a uno y se empieza a decir cosas lindas, eso empieza a funcionar de manera que uno se acepta, se quiere, porque uno a veces parece que dice, que uno piensa, ¿cómo no me voy a querer? Sí, eso, pero a veces uno no se lo dice y es recontra importante, ¿no? Porque cuando, y esto también lo dijimos muchas veces, cuando alguien viene contándonos algo que se siente mal o con un problema, le decimos un montón de cosas buenas para que se sienta bien, y cuando nosotros estamos mal, a veces hasta nos castigamos. ¿Y por qué de nuevo estoy así? ¿Y para qué me siento así? Y esto no me... Entonces nos empezamos como a tratar mal. Pero es como muy interesante empezar a aceptarnos, que es de la única manera que el otro nos acepte, pero sin necesitar la aprobación del otro, ¿no? Primero Claro. aceptándose uno y queriéndose uno, no necesito que el otro me quiera para yo sentirme querido, porque ya me siento querida por mí. Ujú, Entonces, ese es como, eso parece que no, que es un juego, pero es muy fuerte y muy, como muy importante poder tomarlo, ¿no? Porque a uno le parece que lo tiene, pero en realidad no. Y seguro. es una de las cosas que más cuesta. Estamos hablando de casos de cosas simples, ¿no? Pero bueno, dentro también concordemos que hay también familias o chicos que pasan por traumas, familias que son un poco disfuncionales. Entonces, lógico, el chico, el niño interior queda todavía más escondido, ¿no? Ante Ujú. este tipo de situaciones y vivencias. Entonces, lógico que es un trabajo bien profundo para sacar de recuperar o tratar de recuperar a ese chico, ¿no? Claro. Porque está hundido en traumas también y mucha represión bueno, muchas situaciones difíciles. Así Ok. que principalmente chicos que fueron maltratados o abusados, etcétera, etcétera. Así que, y ¿Querés también algo? recobrar a este Ah, niño que quizás, como les dije, de alguna manera no fue escuchado, o no fue atendido, o en situaciones más severas no fue querido o atendido de la manera que necesitaba. Es como recuperar este chico que llevamos y uno mismo reconocerlo. Los otros no lo pudieron reconocer, pero lo reconocemos nosotros y nos ujú. hacemos cargo de ese chico o esa niña nosotros mismos. Entonces es como Ujú. que este niño interno no se sienta más abandonado, sino cuidado y, y querido por nosotros. Así que eso es Sí, un trabajo muy lindo es, también para es que hacer. tiene que ver con, yo puse como tres cosas, ¿no? Que el niño interno son las emociones, es una parte muy tierna nuestra, que todos la tuvimos, la ternura de un chico, todos la pasamos, no hay chicos Bien. que sí, chicos que no. Ujú. Son las emociones más plenas, y la esencia, ¿no? Es uno mismo en su estado más puro, eso, ¿no? Puro, ahí Más puro, está, si nos exactamente. revelamos. Claro, entonces es como, porque dicen el niño interno son las dos partes, la parte... Uy, se fue. Son las dos partes, bueno.
y los que les quería ir diciendo también, a ver si Silvana se puede conectar, es que uno como que se va diciendo al niño, ¿no? Te amo. Ah, ahí justo te fuiste. A ver, después voy a decir esto. Sí. ¿Cuál era tu idea? Son las emociones, la alegría, esa es la parte buena del niño, su parte tierna, jugar, reírse y todo eso, y también está la parte herida, y tal vez lo que decías vos recién, eso, que hay gente que tal vez está mal y cómo encontrarnos con nosotros, es eso, es cuidar, esto de cuidar al niño, porque es cuidar esa parte herida. En algún lugar estamos lastimados, entonces por eso a veces hay cosas que nos afecta tanto y que nos frustran y que nos angustian tanto, que nos traen tanta ansiedad, no siempre tiene que ser desde el lado de la angustia, sino a veces mucha ansiedad, pero que no nos permite tampoco la ansiedad eh, llegar y cumplir con nuestros deseos y con nuestras metas. Entonces es esto, porque hay una parte de día que no pudimos conectar y cuidar, esto de volver a cuidarlo. Claro, y por eso uno de los trabajos es esto de poder decirse a uno, quizás hay algunos ejercicios en donde uno se pueda decir esto de te amo, te escucho, eso es bueno, ¿no? Decirse, lamento que te sientas así y Sí, gracias por ser tú, por ser vos mismo, ¿no? Eso vos es mismo. eh, Sí, buenas para decirse y no que está bien de la manera que somos, que está bien lo que deseamos, que no tenemos que ser diferentes, ¿no? Que no es malo ser diferente o sí, pensar diferente o querer cosas diferentes. Así que eso es exactamente. muy interesante. ¿Tenés algo para finalizar? Ah, o tenés más, Sí, sí, ¿eh? o tenés más cosas para decir. No, que había una cosa que también veníamos trabajando y que iba saliendo con los mandatos o con esto del autoconocimiento y ser auténticos, y que vuelve a salir ahora con esto de cuando uno está herido, que a veces nos pasa que no hay sentimientos buenos y malos, uno siente y que no hay que forzar al otro a que no sienta eso, porque lo que se siente se siente. Uno puede ayudar o llevar al otro a que no piense una cosa, pero no a que no la sienta. O sea, todos tenemos como cuando las maestras les hablan a los papás y le dicen, a los padres y a las madres le dicen, bueno, los chicos tienen diferentes tiempos, no se preocupen. Bueno, nosotros también, para todo tenemos diferentes tiempos. Incluso nosotros mismos en nosotros, para algunas cosas tenemos un tiempo y para otras tenemos otro tipo de tiempo. Entonces, eh, y esto de eso, de permitirnos llorar, permitirnos estar tristes, permitirnos eh, sentir lo que nos está pasando y manifestarlo, ¿no? Eso, permitirnos y no juzgar a nadie, esto de que tanto se habla ahora del prejuicio, de lo que el otro le pasa, de lo que el otro siente y no minimizarlo. Lo que le pasa al otro es muy importante, para cada uno es muy importante lo que le pasa. No importa que le pase a mucha gente y no importa que sea común y que no sea para tanto. Ese para tanto será para otros, y también esto de que le pasa a muchos no me sirve. Mi sufrimiento en este es el mío y bueno, y sufriremos muchos, pero yo me siento muy triste por esto o muy mal. Y el otro eso, a veces cuando nos ponemos del otro lado aplacamos, ¿no? Lo que el otro, Por la eso emoción del otro. es como no validar lo que se está sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno le dice a un nene, se cayó y el nene se lastimó la rodilla, o la nena no sé, le sacaron No lloro. un caramelo. No llores, pero ¿por qué vas a llorar si no es nada? No pasa nada. No sé, te has lastimado antes más y no llorabas tanto. O sea, todo ese tipo de, bueno, Claro. si te sacó el caramelo te doy otro. O sea, no, y no por eso uno se tiene que quedar en el drama, ¿no? De, ay, pobrecito. No, pero sí, o que, ay, te duele, uy, sí, bueno, te lastimaste mucho, a ver qué podemos hacer para que no te duela tanto, para que pase el dolor un poquito más rápido. En ese sentido, validar, ¿no? Sí, te Sí, molestó que te sacaron el cono, al menos sí, no es feo, ¿no? No es lindo, ¿no? Pero bueno,
es feo, te Claro. sientes feo. Bueno, pero a ver, ¿qué podemos, entienden? O sea, ese tipo de cosas, no decir, no, no llores, no, no te enojes, Es no, una no, pavada. es una No es que para tanto. el chico desde ahí aprende, ¿no? De decir, ah, lloro por tonterías, o los hombres no tienen que llorar. Bueno, eso ya creo que es viejo, no, no creo que se diga en estos tiempos, pero bueno, ese tipo de Pero no cosas, lloran. claro, exacto, que no tienen que, no, porque los hombres también pueden llorar, porque por supuesto el sentimiento está y lágrimas tienen, así que ellos también tienen lagrimales para llorar, así que, ¿por qué no? Entonces, ese tipo de cosas que queda en el inconsciente del chico, ¿no? Y queda como forma de después de vida, de Y de enfrentar. hecho en el inconsciente colectivo, porque fuera de broma, que yo creo que esa frase ya no se dice más, los hombres no lloran, salvo algún hombre muy... pero quedó en el inconsciente colectivo porque los hombres no lloran, les cuesta ni siquiera, y cuesta mucho que expresen lo que les pasa, ¿no? Sobre todo si tienen que hablar de algo débil. Si tienen que Sí. hablar desde un lado débil, es muy difícil que alguien te venga a mostrar un sentimiento de debilidad. O sea que ya quedó ahí, en lo social. No, ahora no, hace un ratito se cortó. Sí, ahora le puse, pero. Ok. Bueno, así que eso me parecía como importante rescatar también, ¿no? Para seguir ahí Seguro. machacando sobre esas cosas que, incorporándolas, ¿no? Aceptando e incorporando cosas que sean buenas. Para conocernos y conectarnos con Exactamente. nuestras emociones, hombres y mujeres. Los Y hombres también mujeres. tienen emociones, los hombres también se sienten mal, se deprimen, se angustian, están ansiosos, así que todo eso tiene que ver con las emociones. Así Sí, que bueno, ok, las tienen que ir viendo también. Así que bueno, ok. gracias. Nos mantenemos en contacto y si Sí, quieren saber un poquito más de esto, quieren algún otro tema que hablemos, nos dejan saber, nos mandan mensajes y, mandar preguntas, sí. ¿ok? Ujú, Nos sí. vemos la Bueno, próxima. Sí, nos vemos la próxima. Dale, cuídate. hablamos. Chao, Besitos. chao. Chau, chau.